abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo del 6 al 12, para continuar con este tema que iniciamos en la mañana, el cual titulamos Un encuentro infructuoso con Jesús, un encuentro sin frutos, un encuentro vano, un encuentro sin un resultado positivo, y no por el Señor Jesucristo, sino por uno mismo. Uno es el que hace el encuentro con Jesús productivo o improductivo, de acuerdo a el propósito, el deseo, las ganas, la intención con la cual queramos tener ese encuentro con Jesús, y cómo prolongamos ese propósito y ese deseo. En la mañana veíamos la pregunta sobre la cual hemos basado nuestros 5 asuntos: es ¿cuándo es infructuoso el encuentro con Jesús? Y veíamos algunas cosas que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vimos en la mañana, así rápidamente, que Jesucristo ya estaba preso, ya había pasado por Caifás, ya había pasado por Poncio Pilato. Poncio Pilato dice: es Galileo, pues es jurisdicción de Herodes, ahí va Herodes, ahí va para allá. Herodes estaba en Jerusalén, ¿por qué? Porque eran las fiestas judías. Herodes lo devuelve nuevamente a Poncio Pilato, que es donde a final de cuentas sale de ahí del pretorio, rumbo al lugar de la calavera para ser crucificado. Pues el versículo 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y la pregunta es: ¿cuándo es infructuoso el encuentro con el Señor Jesucristo? Y vimos que es cuando no es buscado el encuentro. Dice Poncio Pilato que se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, pero nunca quiso o nunca tuvo la intención de buscarle a Jesús. Y el encuentro se busca con Jesús. Y no hay que llevarnos por alguna palabra que en ocasiones damos en forma equivocada a pensar que Jesús va y nos busca. Porque a veces predicamos así, que Jesús es el que va y nos busca. Cuando mencionamos la parábola de la oveja perdida, decimos: Jesús va y busca la oveja perdida. Si yo estoy perdido, pues Jesús va a venir a buscarme. Pero ¿a quién ha ido directamente el Señor Jesús a traerlo? Sino hay que entender lo que significa la parábola y la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús aquí en la tierra, o quién es el cuerpo? Es la iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad? Es la iglesia. Cuando dice que aquel que se le perdió una oveja deja las 99 y va por una a buscarla, porque a él mismo se le había perdido y tenía la obligación de ir a buscarla, quien lo está mencionando el Señor Jesús en esa parábola es que la iglesia tiene la responsabilidad de ir por aquella oveja que se ha perdido, porque uno mismo la ha perdido, a veces por malos entendidos, a veces por cuestiones que no deben de ser aplicados en la iglesia. La iglesia debe ser llamativa en el sentido de organización, en el sentido de justicia, en el sentido de tomar atención a todos los hermanos en general, sin importar cualquiera sea su condición. Tienen que ser contados a todos para que no haya una queja o decir: no, pues a mí no me toman en cuenta, porque entonces la oveja se va y es obligación de la iglesia ir por ella, no de Jesús, porque el cuerpo es de Jesús. Pero bueno, ahí sería desviarnos a otro sentido. Ahí nomás la idea es de que nosotros tenemos que ir al encuentro con Jesús. Tenemos que buscar la manera y quitar todos los escollos, como Zaqueo, como la mujer con flujo de sangre, para ir al encuentro con Jesús. Luego vimos que el deseo por el cual se busca, cuando es infructuoso, cuando el encuentro es para un deseo mundano. Él decía, Herodes esperaba verle
para verle hacer alguna señal. Lo que Herodes quería era ver un portento, una señal de Jesús. Y es lo que muchos buscan en la actualidad, un milagro, una señal. Y ese es un deseo mundano. Vimos la cita en la cual Jesús menciona que aquellos que buscan señal es una generación mala y perversa, porque la única señal es la de muerte, sepultura y resurrección. Los 3 días que estuvo el Señor Jesucristo sepultado o debajo de la tierra o en medio de la tierra. Pero muchos buscan señales. Nunca han estado en un servicio de los mormones. Yo fuimos mormón como por 2 meses y medio. Andaba yo con mi camisa blanca y mi corbata, como andan los mormones. Y los servicios de ellos se basan más en testimonio. Dan testimonio de que esta es la iglesia verdadera y lloran. Los que están ahí lloran así, no es que esta es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque cuando se le está dando la enseñanza de la doctrina, siempre los líderes o los evangelistas los instan a que hagan la oración que hizo su fundador de ellos, que dice Santiago 1:5: aquel que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará en abundancia. Y siempre dicen: haga una oración, pida sabiduría, haga una oración y va a ver el resultado. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando uno hace esa oración, al día siguiente, los 2 días, uno recibe una señal de que ese es el camino correcto. Se lo digo por experiencia, no por cualquier cosa. Yo hice la oración, yo recibí una señal, algo así que se quedó uno con los ojos abiertos y dice: no, pues esto es, ¿verdad? Esto es la iglesia. Por ahí debo tener todavía eso, o no sé si ya lo tiré, o a lo mejor lo tengo guardado. Entonces todos los que entran a esa iglesia juran y aseguran de que es la iglesia verdadera porque han visto señales. Ya cuando empieza a estudiar la Biblia, pues se da uno cuenta que es una señal, como vimos en la mañana, la carta a los tesalonicenses, un poder engañoso por haber creído en la mentira. Porque lo que dice Santiago es otra cosa, no es lo que ellos mencionan, pero de que si hay una señal poderosa para creer que esa es la iglesia verdadera, la hay. Se lo digo por experiencia, a nadie le he dicho nunca lo que yo vi o lo que me hicieron llegar a mí. Algún día se los puedo contar, o lo voy a buscar entre mis cosas a ver si por ahí lo tengo todavía. Pero claramente te queda uno con los ojos abiertos y decir: esto es de Dios. Cuando uno piensa así, ya cuando uno estudia la Biblia dice: no, esto no es de Dios, es del enemigo, y quiere uno desviar. Quien busca o quiere una señal como Herodes pertenece a una generación mala y perversa. Es lo que vimos en la mañana. Asunto número 3: es infructuoso el encuentro con Jesús cuando no es con un buen propósito. Dice el versículo 9: y él le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. ¿Qué pregunta le habrá hecho? ¿O con qué intención? Solamente Jesús sabía o supo por qué no le respondió nada a Herodes. Solamente él lo sabe. Podemos inferir que las preguntas no eran apropiadas. A lo mejor eran preguntas como fuera de contexto, que no tienen nada que ver con la salvación del hombre. A veces nosotros preguntamos: ¿y existen los marcianos? ¿Qué cosa tiene que ver los marcianos con que sea el camino? Y que otras cosas, y que tiene que ver otras cosas con la salvación. Cuando uno hace ese tipo de preguntas, o cuando uno pregunta a Jesús para que no sea un buen propósito, la Biblia no va a hablar, la Biblia va a callar. Para entenderle a la Biblia es cuestión de preguntarle: ¿qué es esto? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Le pregunta uno a la Biblia. Pero Dios nos va a dar el resultado o la respuesta, porque recordemos que esta palabra que tenemos es una palabra viva, no es letra muerta. Así lo dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva. Le pregunta a uno, la palabra le responde a uno, siempre y cuando el propósito sea para algo espiritual. Si yo quiero predicar la palabra y yo quiero hacer un super tema para dejar fascinados y que digan: qué hermoso predicó el hermano, y tengo esa intención y digo: voy a hacer un sermón para que los que me escuchen digan: qué bonito y qué grande y que es el mejor predicador, la Biblia no me va a decir nada. La Biblia va a callar por el propósito que yo tengo. Por ello, cuando vemos aquí que Jesús calló, Jesús no le dijo nada, el silencio de Jesús
también tiene que ser interpretado el silencio de Jesús. Pero aquí a lo que fue Herodes le cayó de peso, le enojó muchísimo, se indignó tanto Herodes, porque soy Herodes, ¿qué te pasa? Me tienes que contestar lo que te pregunto, porque le hacía muchas preguntas, pero Jesús no habló en lo absoluto. Por eso ahí resultó infructuoso para él. Ahí lo tenía al Salvador del mundo, al que es nombre sobre todo nombre, pero el que es nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, no le dijo ni palabra alguna. ¿Por qué? Por el propósito por lo cual Herodes le preguntó al Señor Jesús. Todo lo que tenemos que preguntarle a la Biblia, al Señor Jesús, es lo relacionado a nuestra salvación, es lo relacionado a los mandamientos. ¿Cómo no le preguntamos a Dios, a ver, Dios Padre, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo le complazco? Y Dios me va a contestar. Pero si yo le hago preguntas fuera de contexto o con un contexto muy materializado, obviamente no me va a responder la Biblia. O le hago preguntas con la intención de mi corazón para yo hacer un sermón espectacular según en mi mente y poder ser nombrado como un gran orador, tampoco me va a responder. La Biblia va a guardar silencio, la Biblia va a callar. Pero cuando uno le hace preguntas a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo, relacionados a lo que Él vino a hacer y cuál es su propósito y la salvación de uno, la Biblia habla y no la podemos callar. Cuando la Biblia empieza a hablar, no la callamos de lo que es la salvación. La Biblia habla y habla y habla y habla de tantas cosas que a veces uno tiene que limitar y poner lo más importante en un estudio, en un sermón, porque es tanta la información que da la Escritura cuando le hacemos la pregunta correcta, la pregunta idónea, y entonces hay fruto en ese encuentro que tenemos con el Señor Jesús. Pero cuando el propósito no es espiritual, entonces no va a haber respuesta y no va a haber un fruto en el cual ese encuentro podamos tener nosotros algo relevante, importante para nuestra vida. Tuvimos un encuentro con Jesús el día que nos bautizamos, pero desde el día que nos bautizamos no hemos acudido a cuestionarle, a ver qué tengo que hacer, a ver cómo tengo que vivir, sino solamente lo he cuestionado de algunas cosas irrelevantes para mi salvación. ¿Por qué permites esta injusticia? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Jesús no me va a hablar, y ese no hablarme a Jesús a mí significa que no tenga fruto, y ese fruto no va a ser, o no va a repercutir en que sea vida eterna. Porque cuando se hace la pregunta adecuada, Jesús habla y Jesús contesta. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del Evangelio de Marcos, capítulo 12, cuando un intérprete de la ley le pregunta acerca del gran mandamiento, o cuál es el mandamiento, dice Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y vemos la gran diferencia, hermanos, como aquí Jesús sí contesta y allá no contesta. ¿Por qué? Porque lo que le preguntaba a Herodes nada tenía que ver con lo de Dios, nada tenía que ver. A lo mejor le preguntaba cosas, podemos especular un sinfín de preguntas, pero podemos nosotros hacer especular en preguntas que a veces nos cuestionan a nosotros de cosas que no tienen nada que ver con la salvación, que cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y el Señor Jesucristo le empieza a responder. Le dice cuál es el primer y el segundo gran mandamiento. Pero lo que dice el versículo 34, cuando el Señor Jesús ve que aquel escriba, le dice en el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido bien aquel escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Ahí está la pregunta. ¿Cómo queremos estar cerca del reino de Dios? Hacerle la pregunta a Jesús correctas, las preguntas que deben de hacer, las preguntas: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cómo tengo que asistir? ¿Cada cuándo tengo que asistir? Y me va a responder. Pero si llevo otro tipo de intención a ese encuentro o otro propósito con Jesús, va a haber silencio. Y cuando hay silencio de Jesús, la mente divaga y la mente inventa. Entonces mi pensamiento inventa. Inventamos doctrinas, inventamos pensamientos, inventamos cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla muchísimo. La Biblia, vuelvo a repetirles, la Biblia se entiende preguntándole de lo correcto para la salvación. Y nunca la vamos a callar la Escritura.
cuando le hacemos la pregunta correcta. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? Cuando uno le hace lo que es correcto, dice, no estás lejos del reino de Dios, cerca estás del reino de Dios. Casi nos dice, sigue así con ese tipo de cuestionamientos. Cuestiónate a ti mismo, cuestiona a Dios qué tengo que hacer para la vida eterna. Pero vemos y podemos llegar a la conclusión de que lo que Herodes le preguntaba no era relacionado a la salvación, era otro tipo de asuntos. Por eso vemos que este encuentro que tuvo Herodes fue completamente infructuoso, fue completamente vano, fue completamente vacío, y nos da a nosotros el ejemplo de no cometer los mismos errores de Herodes, porque nosotros tuvimos un encuentro con Jesús el día que nos bautizamos, fuimos crucificados juntamente con Él, y ese encuentro tiene que ser valorado, tiene que ser un encuentro lleno de sabiduría, y no cometer aquellos errores, no decir, a ver, ahora sí, quiero un milagro de ti, a ver, ahora sí, tuvimos un encuentro, tú ve conmigo, tú ve por mí. No, yo tengo que acudir con el Señor siempre, y el Señor está aquí en la iglesia, porque este es su cuerpo, y este es donde yo debo de estar, y aquí tengo el encuentro con el Señor Jesús, y es una gran bendición para eso. El número 4, asunto número 4, es infructuoso, o es vano, vacío, hueco, inválido, cuando el encuentro es para menospreciarlo y escarnecerle. Dice el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Para qué lo querías, pues? Uno se pregunta, entonces, ¿para qué tanto deseo, Herodes? Entonces tu deseo de estar con Jesús, a no cumplirse lo que tú querías, entonces ahora te burlas de Jesús, ahora lo escarneces a Jesús, ahora te burlas a ponerle una ropa que no era la túnica que él traía, la túnica de santidad, le cambias tú completamente su vestimenta, y tú lo vistes a tu manera, y lo mandas otra vez con el enemigo, con Poncio Pilato. ¿Para eso lo querías? ¿Para eso tenías ese gran deseo de verlo? Dice, tengo muchas ganas de verlo. ¿Pero para qué? Para que me haga una señal. Soy Herodes, hazme un milagro aquí. Soy Herodes, contéstame todo lo que te pregunto. Cuando no, entonces, cuando no es lo que yo quiero, entonces me burlo de ti ahora. Te escarnezco. Y no creo que seas el Hijo de Dios. Y no creo que seas el Cristo. Es más, creo que no eres una persona a quien deba Dios dedicar un poco de tiempo. ¿Qué pasa con un cristiano? Cuando nos hacemos cristianos, que tenemos el encuentro con Jesús, pero no venimos con el propósito espiritual, con el deseo espiritual, hermanos, que el único propósito es la salvación del alma, no hay más. El perdón de pecados, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios. Pero cuando venimos con deseos mundanos como Herodes, entonces al chocar nosotros, al encontrar una insatisfacción en la iglesia porque no es lo que yo quería, porque no es lo que yo buscaba, entonces voy a escarnecer a Jesús, me voy a burlar de Jesús. ¿Cuándo me burlo de Jesús? Cuando llego a la iglesia y estoy constante en la iglesia, pero me encuentro con una frustración, porque no es lo que yo quería, porque yo llego a la iglesia y tengo la idea de que no voy a sufrir, de que ya no voy a padecer, porque es Dios, porque es Jesús, porque es el Espíritu Santo. Pero me encuentro sufrimiento tras sufrimiento y digo, Dios, ¿pero por qué? Si yo soy tu hijo. Entonces me frustro completamente y me empiezo a alejar de la iglesia, y empiezo a hablar mal de la iglesia, y empiezo a hablar mal de Dios en mi comportamiento, y de esa manera estoy burlándome de Jesús, estoy menospreciando a Jesús y estoy escarneciendo a Jesús. Me estoy burlando de Jesús siendo cristiano, porque no hay engaño en la Escritura, lo hemos mencionado muchas veces. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo lo he vencido, también tú lo vas a vencer. Pero también otra cosa te digo, si al padre de familia le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a los hijos? Es decir, al dueño de esto le dijeron Belcebú, cuando le dijeron, tú por Belcebú echas fuera demonios, ¿cómo le van a decir a ustedes? Si a nosotros nos dicen que somos hijos del diablo, que somos hijos de Satanás, y uno dice, pero ¿por qué me dicen eso? Dios, me están ofendiendo.
uno tiene que entender que esas son palabras que nos van a decir cuando uno está bien en el camino. Porque dice el Señor Jesús, si al padre de familia le dijeron Belzebú o por Belzebú, a ustedes lo que les van a decir. Y tenemos que soportar eso. Pero cuando un cristiano no soporta que hablen mal de él, un cristiano no soporta que no sea lo que él quería del camino, porque tal vez él quería sanidad de su cuerpo, porque tal vez él quería economía, porque tal vez él quería popularidad, porque tal vez él quería tranquilidad, porque tal vez él quería otra cosa. Y en la iglesia va a haber pruebas, en la iglesia va a haber complicaciones, en la iglesia hay una guerra espiritual, en la iglesia está el conflicto. Y aquí encontramos todas esas cuestiones, pero no estamos solos. Uno se siente cobijado y protegido con todo lo que Dios nos da. Pero si yo busco al Señor Jesús y tengo un encuentro, me bautizo con el Señor Jesús, estoy en la iglesia y al poco tiempo resulta que no es lo que yo quería, empiezo a hablar mal de la iglesia. Cuando hablo mal de la iglesia, estoy hablando mal de Cristo, porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Si yo hablo mal de otro grupo o de otra congregación, como se menciona en ocasiones, yo menciono mal la palabra iglesia, pero bueno, tenemos más ese concepto definido. Si yo hablo mal de otra congregación, estoy hablando mal del cuerpo de Cristo. Estoy escarneciendo, me estoy burlando y estoy menospreciando el cuerpo de Cristo. Nada más porque las cosas no son como yo quiero, nada más porque las cosas no son como a mí me gustan, estoy menospreciando. Y cuando yo me empiezo a alejar de la iglesia, hermanos, cuando yo me voy de la iglesia, estoy burlándome de Jesús y estoy menospreciando a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo a la gente que me conoce? No, la iglesia no es lo que yo quería, no, la iglesia es esto, no, la iglesia es esto, y me estoy burlando. Dice la Biblia por allá en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 17, tanto que se jactaban los judíos, los fariseos de la ley, tanto que ellos decían que ellos tenían la ley. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante? ¿Cuándo me burlo yo como cristiano después de que tuve un encuentro con Jesús? ¿Cuándo me burlo y cuándo menosprecio a Jesús? Cuando no obedezco los mandamientos, cuando no vengo a la iglesia, cuando no dejo de mentir, cuando no dejo de ser lascivo, cuando no dejo de ser fornicario. Me estoy burlando de Jesús, del encuentro santo que tuve con Jesús, y estoy blasfemando grandemente el camino, y estoy blasfemando grandemente el nombre de Jesús, y estoy escarneciéndole a la misma manera que Herodes estoy haciendo, y me estoy haciendo cómplice del enemigo. Porque dice la carta a Santiago que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el mundo quien gobierna es el diablo. Y cuando yo hago las cosas del mundo, entonces tengo una alianza con él, así como Herodes con Poncio Pilato, y juntos escarnecemos a Jesús, juntos nos burlamos de Jesús, siendo yo cristiano, hermanos. Entonces, ¿de qué me sirvió el bautismo? Me alejo de la iglesia, incumplo los mandamientos, un encuentro infructuoso, sin resultado para vida eterna. Dice ahí Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios, dice la Escritura, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuando yo blasfemo el nombre del Señor, cuando yo blasfemo el camino, cuando lo blasfemo, cuando no obedezco los mandamientos establecidos en la palabra de Dios, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de tener un pensamiento y una vida espiritual como debe de ser, porque con aquel que tuvo un encuentro es santo, y aquel que tuvo un encuentro me ha hecho santo, apartado para él y para su Padre, de modo que tengo que tener un comportamiento digno de ese encuentro. Pero cuando después de ese comportamiento yo tengo un comportamiento mundano y carnal y desobedezco completamente, me estoy burlando, me estoy blasfemando. Yo estoy casado y cuando tengo un encuentro con mi esposa y le digo yo te amo, yo te quiero, eres la única mujer, pero cuando doy vuelta a la esquina empiezo a ver a otras mujeres, me estoy burlando de mi esposa, me estoy burlando de lo que dije, ¿dónde está mi palabra? Así podemos ser nosotros como cristianos, burladores de Jesús,
estando en la iglesia, estando en el camino. Por eso Dios nos insta y Dios nos invita siempre a que conozcamos su palabra. En la mañana empezábamos diciendo esto: la palabra de Dios, hermanos, no es para que... Dios no quiere molestarnos, Dios no quiere que nos enojemos, Dios quiere que comprendamos cuál es su voluntad. Porque claramente puedo yo molestarme por la palabra de Dios, pero Dios no es su propósito. Dios quiere que nadie se pierda, pero Dios sabe bien que con lo que yo estoy haciendo como cristiano me voy a perder, porque no es suficiente. Porque ya tuve un encuentro, yo soy pertenencia de Dios, porque tengo el Espíritu Santo y como tal me debo de comportar. Pero ¿a qué le pasó aquí a Herodes? Dice la Biblia en el versículo 11: Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole con ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Y dónde está el deseo que tenía Herodes de verle? ¿Dónde quedó lo que dice el versículo 8? Que se alegró mucho. Para eso lo quería también nosotros. ¿Para qué nos bautizamos? Para luego burlarnos de la iglesia, para luego burlarnos del camino. Nos bautizamos para permanecer fieles en el camino y para tener en alta estima a Jesús y para glorificar el nombre de Jesús y para que nuestra alma sea salva, y sin importar lo que le pase a nuestro cuerpo. Pero a veces no buscamos a Jesús en ese sentido y con ese propósito, y cuando no lo buscamos va a ser infructuoso. El bautismo va a quedar invalidado cuando nuestro comportamiento no sea adecuado a la palabra de Dios. Hay que hacer que ese encuentro con Jesús valga la pena cuando estemos en el cielo. Que lo que hayamos hecho aquí en la tierra, la consagración al camino, que digamos, valió la pena que me consagrase, pero porque no es un sacrificio, hermanos, estar consagrado al camino. No nos estamos perdiendo de algo satisfactorio. Cuando uno dice dejo al mundo, realmente lo que estamos dejando es sufrimiento que hay en el mundo, traición que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo no es algo bueno para el cuerpo. Y lo estamos dejando para estar en un camino que nos trae como resultado tranquilidad, paz, providencia, amor, bondad, misericordia de Dios y vida eterna. Pero para eso el encuentro con Jesús hay que mantenerlo productivo. Y para mantenerlo productivo es la asistencia, es la obediencia al camino, a los mandamientos, para no blasfemar el camino del Señor Jesucristo. Y por último también podemos mencionar de este asunto, de este último asunto número 4, que a veces tomamos el nombre de Dios en vano, a veces tomamos el nombre de cristiano en vano. Soy cristiano, pero cristiano en vano porque me comporto peor que un mundano. Hay que recapacitar. Siempre le damos gracias a Dios porque tenemos un día de vida, este día de vida. Y si yo me estoy dando cuenta, por medio de la palabra, no por el que está hablando, por medio de la palabra y la explicación que nos da Dios, que tengo que cambiar, con este día que tengo de vida puedo orarle a Dios, pedirle perdón, acomodarme en esa relación, porque si la noche viene a pedir mi alma, ¿qué cuentas voy a dar? Porque no podemos saber, porque a veces el que vive de forma necia, como aquel rico e insensato, dice necio, esta noche viene a pedir tu alma. Aquel que vive en forma necia, que no entiende la sabiduría de Dios, ¿qué cuentas vamos a dar? Si yo me aferro a vivir en forma necia la vida cristiana, ¿qué cuentas voy a dar y qué resultado voy a tener? Obviamente no va a ser la vida eterna. Por eso le damos gracias a Dios que nos da un día y su palabra y su enseñanza, su sabiduría para poder modificar. El último asunto, hermanos, se es infructuoso cuando no se prepara uno para el encuentro con el Señor Jesús. Herodes le cayó de sorpresa. Aquí estás, qué gusto me da que estés aquí. Pero no estaba preparado aquella persona. El libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, nos dice: prepárate para el encuentro con tu Señor. Pero nos dice por qué. En el versículo 11, en Amós 4, 11 y 12, el versículo 11 nos dice por qué tenemos que prepararnos. Y que es lo mismo que nos dice todo el Nuevo Testamento, que nos dice que va a haber una destrucción, que nos dice que va a haber un juicio, que nos dice que va a haber un tormento eterno y que nos dice que va a haber un cielo eterno. Dice: prepárate para ese encuentro, el día del juicio, para que tengas el cielo eterno y no la destrucción total. Dice Amós capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dice: fuiste un tizón arrebatado del incendio, como dice Zacarías. Te saqué del incendio, dice, pero no te volviste a mí, dice Dios. Nada más te saqué. Nada más tuvimos un encuentro en el bautismo y luego volvimos a nuestra vida mundana.
Dice el versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, dice, no es como pregunta, y porque te voy a hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. El encuentro con el Señor Jesucristo requiere una preparación, una preparación. Una preparación, este encuentro del cual me estoy mencionando es un encuentro escatológico, es un encuentro futuro, es un encuentro pues para el día del juicio final. Este último asunto trae como resultado, nos vamos al día del juicio final. A ver, ya está Jesús en su trono y nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a presentar? Por eso Dios nos dice, ¿viste cómo trastorné Sodoma y Gomorra? ¿Viste cómo hice esto, aquello? También te voy a hacer a ti. Si no te preparas, si no entiendes que va a haber un juicio, si no entiendes que va a haber un tormento, si no entiendes que va a haber un premio también, una gracia. Pero a ver, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con Jesús. Ya es inminente ese juicio, ya todo fue destruido, ya somos almas, ya somos espíritu, pues ya no estamos en este cuerpo. A ver, pase el siguiente, paso yo, ¿cómo me voy a presentar en ese encuentro? Sabiendo lo que hice, porque mi conciencia va a estar activa, mi conciencia va a estar siempre viva, mi conciencia siempre voy a estar consciente de lo que estoy haciendo y de lo que hice mientras vivía en el cuerpo. Así le pasó al rico, estaba consciente de lo que hizo. ¿Y cómo voy a estar con Jesús para ese encuentro? Aquí podemos desviar la atención, aquí podemos aparentar que el encuentro con Jesús es productivo, o podemos creer que no pasa nada si no vengo a la iglesia, que tal vez el día con el encuentro le va a dar mucho gusto verme a mí. Puedo pensar yo eso, me estoy falseando a mí mismo, porque estamos hablando de un encuentro con Jesús infructuoso, un encuentro infructuoso con Jesús, mejor, bonito, más gramaticalmente, es cuando uno lo hace infructuoso. Pero aquí en la tierra, porque aquí se ven los frutos de cada uno, aquí se ve la vida de cada uno. Pero lo más triste, hermanos, y lo más lamentable, lo más fuerte es el encuentro final con Jesús, el encuentro del día del juicio. ¿Cómo será ese encuentro? ¿Con fruto de vida eterna o sin fruto? Un encuentro donde victorioso o derrotado, victorioso o fracasado, glorificado o avergonzado. Por Jesucristo no, por uno mismo, porque dice, yo nada más le voy a pagar a cada uno lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, nada más. Cada quien va a recibir lo que haya sembrado. Dios no puede ser burlado, cada quien va a recibir en la cosecha lo que ha sembrado. Sembramos iniquidad, iniquidad vamos a cosechar. Sembramos engaños, sembramos inasistencia, sembramos muchas cosas. Eso es lo que vamos a cosechar. Por eso Dios nos invita, hermanos, por medio de su palabra, por medio de este encuentro que tuvo Herodes con el Señor Jesucristo, que totalmente fue sin producto para Herodes. Estuvo hasta peor porque se alió con Poncio Pilato. También nosotros puede ser peor porque si nos aliamos con el mundo. Pero lo que más nos debe de importar para que tengamos un encuentro glorioso aquí en la tierra, que vengamos a la iglesia con ganas, con alegría, con gusto, y que queramos siempre estar aquí, es pensar en el encuentro final con Jesús, es pensar en el día del tribunal, en el día del juicio. ¿Cómo nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo vamos a llegar? Con la ropa ya toda desgarrada de santidad, con la ropa ya toda llena de inmundicia por el pecado, o vamos a llegar con la ropa de santidad que Él nos dio, o vamos a llegar con la frente en alto, decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, cumplir tu mandamiento, cumplir tu palabra, o vamos a llegar avergonzados, o vamos a llegar humillados, o no vamos a querer levantar la cabeza, o vamos a llegar con ganas y con gusto, con ganas de decir, es mi Salvador, ahora iré a la gloria. ¿O cómo iremos para ese encuentro? ¿Será fructuoso? ¿Tendrá fruto? ¿O será infructuoso? Depende de Jesús, depende de nosotros. Jesús ya hizo su trabajo, Jesús ya hizo su misión, ya la cumplió. Ahora nosotros, para que ese momento sea maravilloso, que aquí el encuentro que tenemos, el día que lo bautizamos, traiga fruto para nuestra vida, seamos obedientes, no tengamos los pensamientos y los deseos que tuvo Herodes, que no lo buscó, que no tuvo un deseo espiritual, que no tuvo un propósito espiritual, sino que lo único que quería cuando no obtuvo lo único que hizo cuando no obtuvo lo que quería fue burlarse de Jesús,